Estaremos con la ayuda del Señor compartiendo algo que es conocido del Señor y también de los hermanos. Solo que al Espíritu Santo no le importa tanto solo que conozcamos, sino de que seamos tomados por su Espíritu. Y la palabra viene para que tengamos fe, porque la fe viene por el oír la palabra y también el Espíritu se recibe por la fe. Por eso era que el apóstol Pedro decía que él no se preocupaba de repetirles y recordarles siempre las mismas cosas, porque lo importante no es solamente que ya lo supimos, que ya lo comprendimos, sino que las palabras del Señor son espíritu, las palabras del Señor son vida, y el Señor quiere mantenernos siempre en la luz de la vida. Amén. En la vida, en la luz. Entonces, por eso Él decía que Él nos iba a cansar de recordarnos siempre las mismas cosas. Y uno debe estar atento, no es a decir algo nuevo, sino a compartir lo que el Espíritu coloque en el corazón. Y a veces uno sabe que son cosas que los hermanos ya saben, pero el Espíritu también sabe por qué coloca de nuevo ciertas cosas para que las mastiquemos, estemos dispuestas al Espíritu de la palabra y que Él pueda conquistarnos un poco más. Y oímos no para saber, sino para ser conquistados, ¿verdad? Ser conquistados por el Señor. Y hay una carga en mi espíritu que el Señor colocó en estos días, que voy a repetir delante de los hermanos. Vamos a estar no delante de nosotros mismos acá, sino delante de su presencia, que donde estamos dos o tres, Él está. Entonces, que sea el Señor el que pueda conquistarnos un poco más para Él, que podamos entender cada vez las cosas que ya conocemos y entenderlo a Él un poco en estas cosas. Ustedes saben que dice la Escritura que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que la luz no sale toda de golpe, sino que el día va amaneciendo poco a poco y las palabras van teniendo cada vez más peso. Amén. Y nos van conquistando más, nos van atrayendo más, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Porque hemos llegado a amar un poquito más y esperamos que le podamos seguir amando y que Él nos ayudará, ¿verdad? Voy a ir a Daniel de nuevo, al profeta Daniel, y voy a ir de nuevo al capítulo 11. Este libro es un libro tan actual que tenemos que estar constantemente volviendo a él. Vamos a ir al capítulo 11 en esta ocasión, sobre todo para masticar algunas palabras claves, para que podamos, digamos, tomar más conciencia de lo que significan y por lo tanto de lo que se espera de nosotros, ya no tanto para mañana, sino para hoy. Para hoy. Entonces, en el capítulo 11, ustedes saben que el verso 31 es el verso clave donde el Señor Jesús se refirió allá en Mateo 24, y también lo dice Marcos 13 y lo complementa Lucas 21, que
habría una señal especial, porque le preguntaron por señales de cuándo acontecerían las cosas que él estaba hablando allá relativo al templo, incluso cosas que comenzaron a cumplirse en el año 70, pero que no se terminan en el año 70 como algunos preteristas lo pretenden, sino que también es para el futuro. Me preguntaron por aquellas cosas que él decía y también por señales de su parusia, o sea, de su venida y del fin del siglo. Y él habló de esas señales, como es decir, en niveles de alertas. Una alerta amarilla, sucederán estas cosas, pero no os turbéis, porque aún no es el fin. Pero entonces sucederán ciertas cosas, y ese ya es principio de dolores. Y ahí la alerta amarilla se va volviendo alerta naranja, y hasta que por fin se vuelve roja. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis esto, ¿ve? Cosas que ya son demasiado cercanas, ya las cosas se notan bien inminentes, ya la atmósfera llena las cosas de lo que decimos aquí en Colombia, esa calma chicha. Parece que no está pasando nada, pero hay como algo en el ambiente de que las cosas están encima y están muy serias. Profecías serísimas, cosas donde ya no es tiempo ni de jugar ni de bromear, porque lo que se viene es bastante serio y solo se podrá vivir en comunión verdadera, íntima con Cristo. Nada de lo que sea mentira y juego va a soportar lo que se viene. Como decía el Señor, esa pared de barro que a veces edifican los falsos profetas, dice el viento, la derribará. ¿Y dónde está la pared con que la embadurnaste? Dice. Entonces quiere decir que Dios nos quiere realmente preparados para cosas serias, y su pueblo tiene en el Señor esa competencia. No la tendremos de nadie más sino del Señor mismo, y es bueno saber lo que se espera de nosotros en estos tiempos, y que no puede salir de nosotros mismos, tiene que salir de nuestra comunión con Él, de nuestra verdadera búsqueda de Él. Amén. Al final del verso 30 de Daniel 11 se nos habla de la apostasía, que es lo que Pablo en 2 de los Tesalonicenses resume con esa palabra apostasía, cuando él dice respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él en lo alto: os rogamos que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Y dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, en un sentido sí lo está, y en otro sentido dice cosas terribles que tienen que acontecer. El niño está naciendo, pero los dolores de parto se tienen que pasar para que nazca definitiva y completamente. Entonces ahí el Señor dice ahí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo cual es un ambiente muy terrible. A veces nosotros, como no sabemos de memoria la frase, como que no tocamos lo que significaría eso. Y vendría la apostasía y la iglesia tendría que estar en medio de esa corriente contraria, llena de blasfemia, llena de incredulidad, llena de burla, llena de hostilidad, llena de odio, llena de desenfreno. Y entonces, cuando habla del anticristo, porque aunque su apoteosis comienza en Daniel 11:31, el personaje viene desde antes, porque no entenderíamos el 31 sin lo anterior. El 31 dice, se levantarán de su parte tropas. ¿De parte de quién? Para entender ese de su parte tenemos que leer los versos anteriores. Viene hablando desde el 21 de un personaje que algunas traducciones le llaman el vil y otras le llaman de otras maneras, ¿no? Aquí, por ejemplo, no solo le llama el vil en el 21, sino que le llama un hombre despreciado. Y
Y ese es el que viene retando desde el verso 21 hasta treparse en el trono en el verso 31 de Daniel 11. Entonces es ese de su parte, de parte de ese vil o despreciable. Entonces dice, se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, o sea, la santa alianza, que se refiere al pueblo que está realmente asociado con Dios. La iglesia, y lógicamente que también Israel ha sido el pueblo de su pacto, y en estos tiempos finales es cuando muchos reconocerán por fin al Mesías. Y en el corazón de este anticristo está ese enojo, ese odio al pacto santo, al pueblo santo, a la santa alianza, al pueblo de Dios, tanto en Israel los que reciben al Señor, porque los que no lo reciben estarán con los apóstatas y con los incrédulos. El Señor les dijo a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, pero está escrito de que ellos se volverían, que habría una readmisión de Israel. Hay ya un mover dentro del propio Israel. Pero lógico que la iglesia es la que está sobre los hombros de Israel, es la que recibió las profecías, su cumplimiento, lo que tiene que ver con la primera venida del Mesías, el Espíritu, etc. Entonces dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, se enojará con unos y se entenderá con otros. O sea que el gobierno mundial estará bien casado con los apóstatas, incluso de la religión cristiana. Se nos dice de la otra bestia que va a ser su aliado principal, de que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Entonces, por eso es que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y cuál es esa apostasía? Este entendimiento de los que abandonan el santo pacto con el anticristo. ¿Se da cuenta? Se entenderá con los apóstatas, esos son los que abandonan el santo pacto, y dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y esa manifestación es desde el verso 31, o sea, eso es lo que le llamamos apoteosis. El personaje, antes de reinar como gobernante mundial, se está moviendo, yo le digo, que está retando hacia el trono global, y es el dragón el que le da su poder y su autoridad, y por eso el odio que se manifiesta a través de la gente que está con el dragón contra Israel, a través de un antisemitismo visceral sin ninguna racionalidad, queriéndolo justificar con falta de objetividad y de aplomo en las consideraciones, y además lo demás, ¿no?, que es lo que vamos a leer aquí ahora. Y se levantarán de su parte, después de ese entendimiento religioso y con los líderes del mundo, viene la parte también militar. O sea que esto no se va a hacer solo religiosamente, sino que va a ser una religión draconiana usando el ejército, las fuerzas militares. Se levantarán de su parte, o sea que la milicia interpretará la religión draconiana. Dice que con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Ese dios ajeno es el dragón. Apocalipsis dice que el dragón le dio su poder y grande autoridad. Entonces, por eso dice, de su parte se levantarán tropas. Las tropas ejercitarán la religión globalista del anticristo. No será una religión espontánea, sino forzada por tropas. Ya lo ha sido con
tiempos pasados, con el catolicismo, con la Inquisición y con otras religiones como con el Islam. Y siempre que se ha mezclado la religión con la milicia ha habido persecuciones atroces. Y si la historia es tan atroz, imagínese la gran tribulación, que no habrá otra mayor, que nunca la ha habido como ha de ser, ni la volverá a ver. O sea que realmente nos estamos enfrentando a un tiempo difícil. Entonces yo tengo aquí abierto este pasaje en el 31, pero tengo junto con este otro pasaje que está en Juan 9, que aquí lo solemos aludir muchas veces, sin decirlo de manera totalmente literal, pero aludiéndolo, recordándolo. Entonces vamos a leer los dos juntos. Vamos a parar aquí, lo marcamos ahí porque seguiremos leyendo, y vamos allí al Evangelio según San Juan, al capítulo 9. Y aquí dice el Señor algunas cosas. Voy a leer desde el 1 solo para ambientar un poco en qué momento él habla estas cosas. Es muy importante también esto. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Los seres humanos se preguntan, ¿y por qué de nacimiento? Y los mismos discípulos tenían preguntas casi hinduistas, cuando casi como si hubiera reencarnación, porque mire cómo le pregunto. No estoy diciéndolo netamente que ellos fueran hinduistas ni creyeran en la reencarnación, pero como que usted sabe que Babilonia también tenía sus pensamientos raros, ¿no? Y como muchos de ellos estuvieron cautivos en Babilonia, la cábala viene de una mezcla de lo judaico con lo pagano, ¿no? Y entonces mire lo que le preguntaron, lo que puede yacer debajo de las preguntas. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y la pregunta, ¿quién pecó? ¿Será que este pecó para que naciera ciego? O sea que está como diciendo, ¿será que pecó en otra vida? Antes de nacer en esta vida, pecó en otra y por eso fue que nació ciego. Porque la gente dice, bueno, si es que estaba mirando pornografía, bueno, si se quedó ciego ya se entendería, pero nació ciego. Nació ciego. Entonces la pregunta es esa, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque a veces pues también la misma palabra enseña que Dios visite el pecado de los padres sobre los hijos, o sea, las consecuencias del pecado de los padres pasan a los hijos, le heredan. Puede ser alcoholismo, puede ser el SIDA, cualquier otra cosa, hasta la cuarta generación. A los que son fieles el Señor bendice hasta muchísimas generaciones, pero a los impíos pasan el efecto de su maldad y su modo de vida y sus consecuencias no solo a sus hijos, sino a sus nietos y hasta a sus bisnietos. Entonces por eso también ellos decían, ¿será que pecaron sus padres y por eso este nació ciego? ¿O será que este mismo habrá vivido en otra vida? Y como que había un deje de hinduismo ahí, de vieja era, que ahora es nueva, pero antes es la vieja de nuevo, ¿no? Y entonces Jesús responde algo y dice algo. O sea, esa es una respuesta de Jesús a esas preguntas de los hombres por qué está sufriendo, qué culpa tenía él, seguro si tenía culpa o sus papás. Pero no siempre las cosas son así. Mire que Jesús no lo tomó por ese lado, Jesús lo tomó por otro lado. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces note, a veces Dios permite
alguna molestia y algún sufrimiento temporal, con el objetivo de que las obras de Dios se manifiesten en esa persona. El Señor iba a hacer un gran milagro y una gran obra para que se manifestaran las obras de Dios. Y Jesús, noten, en su humildad de hijo, habla de las obras de Dios, pero al mismo tiempo, y aquí varias veces hemos insistido en ese punto, y es un punto que constantemente el Espíritu Santo me lo coloca con peso, es que las obras de Dios las hace con nosotros, que nosotros fuimos creados para obrar con Él, y estas palabras que las dice aquí las vuelve a mencionar Jesús cuando le habla a la iglesia en Tiatira, y por lo tanto el Espíritu se lo dice a todas las iglesias, aquí también a nosotros: el que venciere y la frase es y guardare mis obras. Mire, esas dioses son las obras del Señor, pero tú eres el que las tiene que guardar. Yo soy el que las tengo que guardar. Y eso es muy importante para entender lo que estamos leyendo por aquí y repasando y rumiando. Dice que los animales limpios son los que rumian, ¿verdad? Mastican y van de la panza, bonete, librillo y cuajar, los cuatro estómagos, entre comillas, ¿verdad? Rumiando las cosas. Entonces aquí le dice así: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese cómo habla Jesús. No es solamente un karma de la reencarnación pasada o de la vida pasada, que ahora entonces el karma le está cobrando y por eso nació ciego. No, fíjese cómo el Señor también habla de Faraón, y yo se lo aplico también al príncipe que está detrás de Faraón del mundo celestial. Como cuando hablaba al príncipe de Persia había otro, como cuando le hablaba a Babilonia le hablaba al que estaba detrás, que era el querubín, ¿se acuerdan? O al rey de Tiro le hablaba al querubín que está detrás del rey de Tiro. Y así como detrás del rey de Tiro estaba el querubín, y Lucero detrás de Babilonia, también detrás de Egipto, que es otra de esas cabezas aliadas de Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a Faraón? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Quién iba a pensar? Dios va a hacer conocido su nombre, porque es lo mejor que le puede suceder a todas las criaturas, conocer al Señor. Eso es lo mejor. Pero entonces dice: para esto te he levantado. O sea, Él permitió que hubiera diablo, permitió que hubiera el pecado, que hubiera las consecuencias del pecado, pero lo permitió con un objetivo: que se conozca su poder. Y por eso Pablo en los Romanos dice que por la mentira nuestra la verdad del Señor se resalta. Pues si no, el Señor no la permitiría, pero el Señor permite que se manifieste lo que no es, y parece que es más poderoso, y por eso muchos le siguen, y entonces el Señor llega en su momento y muestra que el poderoso es uno solo. Pero ¿cómo se mostraría su poder si no fuera una oposición terrible y malvada, que parece ser más grande? Parece. ¿Cómo nosotros conoceríamos el poder de Dios si pudiéramos contar las estrellas? Pero miramos al cielo y no las podemos contar. Claro, si somos medio cegatones sí, pero si empezamos a mirar más y sobre todo con telescopio, ahí sí nos damos cuenta que la cosa es grandísima. Y si esa es la grandeza del universo, que nos podemos llegar a los bordes, y ese universo es apenas un vestido viejo del Señor que se va a mudar, y que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, que es otro vestido. No es el Señor, es un vestido que Él se pone y se muda, como nosotros nos mudamos de ropa. También el Señor se muda de ropa, y la ropa es el universo. Entonces eso nos habla de la grandeza del Señor, si ni siquiera podemos
calcular la grandeza del universo. ¿Ve? Entonces el Señor quiere revelarse, porque Él es nuestro bien. ¿Ve? Si Él no se revela, ¿cómo se nos puede dar? ¿Cómo se nos puede dispensar o administrar? Entonces Él se va revelando, pero Él sabe que se tiene que revelar de a poco, si no nos morimos. Él hablaba cara a cara con Moisés, pero no le mostraba toda su gloria. Moisés dijo, déjame ver tu gloria. Y le dijo, ay, Moisés, no me verá hombre y vivirá. O sea que aunque yo hablo cara a cara contigo, no te estoy mostrando todo, ¿verdad? Solo de a poquito. Entonces, así dice, para esto te he levantado. Ese es el objetivo. El objetivo es el eterno de Dios. Él ha querido revelarse y dispensarse, darse. Y todo existe en función de ese propósito eterno. Hay un pasaje que mucho me ha servido cuando a veces hace falta de dar alguna consejería en algunos casos. Entonces, permítame leerles un pasaje aquí en Eclesiastés que enriquece esto. Vamos allí al libro de Eclesiastés y volveremos por acá. Eclesiastés, en el capítulo 7 del Eclesiastés, vamos al versículo 14. Y leo desde el 13 para que quede más completo. Capítulo 7 de este libro de Cogelet, o sea, el predicador, el Eclesiastés. Versos 13 y 14, capítulo 7, versos 13 y 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Ahora, no vaya a interpretar mal esta frase. No quiere decir que Dios obligó al diablo a ser diablo y la culpa es de Dios, no. Que Dios lo permitió. Sí lo torció Dios, pero ¿cómo? Permitiéndole a las criaturas ser libres y no obligándoles la opción de Dios. ¿Se da cuenta Dios tan democrático que es? Que le permite la opción a cada criatura, y si alguno escoge otra opción distinta al propio Dios, pues ahí está el diablo. Él se escogió a sí mismo por opción y otros le siguieron y hacen la misma cosa que él y después le siguen al diablo. Y Dios lo permitió y lo sabía. Pero si lo permitió, Él dice, yo soy el que hago el bien y el mal. No que Él haga mal, pero como Él es el que lo permitió, Él lo dice de esa manera. Como lo dice también en el libro de las Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo malo, no en el sentido que Dios mande a hacer mal, pero que al hacer libres y responsables a las criaturas y permitirles actuar de esa manera es que Él lo hace. Los vasos de ira que Él preparó, ¿cómo los hace? Él hizo vasos de ira, pero no los obliga a hacer el mal, los hace libres y les da oportunidades, y de esa manera las personas se pronuncian y por eso Él las juzga. Porque si Él fuera a juzgar a los que obligó a ser malos, entonces no sería bueno, sería injusto. Pero Dios es bueno, es justo, y Él sí hace vasos de ira, como lo hizo con Esaú. Le dio la primogenitura a Esaú. Mire cómo se volvió un vaso de ira Esaú. No se la dio a Jacob, se la dio a Esaú, pero Esaú la vendió. Y así fue que se hizo digno del juicio de Dios por su propia culpa. ¿Ven? Entonces no vaya a atribuirle a Dios el mal, aunque Él mismo dice que Él es el que hace todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que da los permisos. Una vez, ustedes recuerdan el caso de la visión de Micaías, hijo de Imla, un profeta. Y un profeta anterior a él, no muy atrás, Elías, había profetizado algo acerca de Acab y de Jezabel. Y entonces en una de esas reuniones de Elohim con los Elohim, o
o sea, de Dios, Elohim con mayúscula, con los Bení Elohim, o los hijos de Elohim, los ángeles, de entre los cuales también a veces asiste Satanás a esas reuniones, porque en el mundo espiritual se tienen que reunir y dar cuenta de sí todas las criaturas, incluso las que se han revelado, y a veces llegan juntos, como ahí a esas reuniones que menciona el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Dice, se reunieron los hijos de Dios, ¿no? Y también entre ellos llegó Satanás. Le dijo, ¿y de dónde viene? El Señor sabe de dónde viene. Como le dijo a Adán, ¿dónde está? No es porque se le escondió a Adán. Cuando Dios pregunta ¿dónde está? No es para saber Dios dónde está, es para que Adán sepa dónde se metió. Dios sabe dónde está Adán, pero el que no sabe dónde se metió es Adán. Y lo mismo Dios expone con esas preguntas a Satanás. ¿De dónde vienes? Dios sabe de dónde viene, pero se la hace a Satanás para que Satanás entienda lo que está buscando aire, la tierra y andar por ella. Porque no andaba por Saturno, que andaba por la tierra. Y el Señor le hace otra pregunta más: ¿y no viste a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Porque Satanás quiere demostrarle a Dios que todos son como él, que no hay mejor que Satanás, y que todos van a traicionar a Dios como lo hizo Satanás. Inclusive Dios se arriesgó a permitirle a Satanás esa prueba que tuvo Job. Y Job también no entendía cómo ese pobrecito tampoco entendía por qué los otros podían ver y él no, porque algunos nacieron paralíticos y otros no. Y a veces pensamos que hay injusticia en Dios, pero Dios todo lo que permite, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Hay que comprender a Dios en esto, aunque las frases a veces hay que tomarlas en el contexto general de la palabra de Dios. Entonces así fue en el caso de Job, y en esas reuniones de esas, una vez hubo otra de esas reuniones de Elohim con los Elohim, con Dios y los con minúscula llamados dioses o hijos de Elohim, que eran los ángeles creados por Dios, también caídos. Entonces les preguntó Dios en una de esas reuniones: miren, mi siervo Elías hizo esta profecía, pero todos los arreglos de los cumplimientos proféticos son providenciales de Dios, pero esa providencia de Dios la realizan los ángeles, y incluso el diablo, aunque no quiera, tiene que servir a Dios. Entonces, en su democracia, ¿no? Hay teocracia, pero como es un Dios con un carácter, le dio la oportunidad hasta a los demonios y los ángeles de opinar cómo era que se iba a cumplir la profecía de Elías. Y uno decía una opinión y el otro otra opinión, hasta que un demonio, un espíritu pero maligno, era espíritu de mentira, pidió permiso en esa reunión donde estaban liberales y conservadores, vamos a decir así, los ángeles fieles y los infieles. Después estarán unos en el infierno y otros en la gloria, pero en ese momento todos tenían que presentarse, porque Dios es Dios, hay que presentarse a Dios. O sea, que nos pase como le pasó, o le va a pasar, o dice ya en el libro del pasado, habla de lo que va a pasar en el milenio, que algunos egipcios, por ejemplo, no van a querer adorar a Dios y le va a tocar a los vencedores cerrarle el chorro. Dice que no llueva porque no quieren subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio, Zacarías 14 estoy refiriéndome. Y entonces los vencedores tienen que regir en el milenio con vara de hierro. Hay que presentarse ante Él y dar cuenta de nosotros. Y eso lo tienen que hacer los ángeles, inclusive los caídos. Y el mismo Satanás tiene que presentarse, aunque no quiera. Dios le está dando permiso. Y él dijo: déjame que haga esto y vas a ver. Pues, pero hasta aquí llegarás.
no tocarás primero nada de él, puede tomar las cosas de él, pero él no, y después inclusive hasta el cuerpo de él, no inclusive el alma, no podía ni dormir, pero no la vida. O sea, Dios le pone, no es que Satanás está luchando y va a vencer a Dios, no, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Entonces ese demonio dijo, mire, yo voy a hacer espíritu de mentira en sus profetas, y ellos van a creer a los profetas engañados por espíritu de mentira, como la Biblia habla también de doctrina de demonios, y el Señor lo permite, pero lo permite para probar a los suyos y también para mostrar su poder. Él dice, para que seáis probados. Él dice, he aquí que Satanás va a echar a algunos en la cárcel y va a matar a algunos de ustedes, y la iglesia, pero Señor, y tú lo sabes, nos lo estás diciendo de antemano, y lo vas a dejar claro. Voy a permitir que algunos vayan a la cárcel y que maten a algunos. Y dice, para que seáis probados. O sea, Dios dice, para que seáis probados, y también para mostrar mi poder. Dios no ha cambiado. Y ahora en el caso de este ciego nacimiento, dice, no es porque él pecó en otra vida, ¿no?, o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire ese objetivo. Y lo que vamos a leer entonces aquí en Eclesiastés, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, porque hay días de adversidad, considera, note, los días de adversidad son para llevarnos a considerar, como lo dice allá por Ageo, meditad bien en vuestro corazón, medite, considere, o sea, trate de entender a Dios. Como decía nuestra hermana, no hay cosa más importante, como lo dice también Dios ahí por Jeremías, que conocerle y entenderle. Para eso es que hay que considerar y meditar bien. ¿Ve? Entonces dice, Dios hizo, dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno, el día del bien, como lo otro, el día de la adversidad. Dios hizo los dos clases de días. Y ahora nos habla de la inminencia del día en que ha de ser probado el mundo entero, como le dice a Filadelfia, yo le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿La hora de la qué? La prueba. De la prueba que ha de venir, ¿para qué? Para el mundo para entero. Probar a quién, al mundo entero. O sea que lo que se viene en la hora de la prueba. Por eso nos está pidiendo el Señor mismo que le pidamos fe, para pasar la prueba que viene, para probar al mundo entero. Si ya hasta esa época habían habido tantas pruebas, ¿cómo será esta? Entonces dice aquí, volviendo a Eclesiastés, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, pero gracias a Dios que no termina ahí. Él dice, ¿por qué? Dice, ¿para qué Él alterna días agradables y días difíciles? Días de descanso y días de lucha. Él dice, ¿para qué? Dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, para que Dios sea el objetivo de la vida del hombre, para que Dios sea el fin del hombre, no fin en el sentido que se acaba, sino su realización, su sentido en la vida, que el hombre no sea idólatra, que el hombre no adore esto ni aquello, porque todo es pasajero. Por eso a veces estaba disfrutando demasiado, se olvidó de Dios y le tocó a Dios movernos el tapete. ¿Por qué Dios tiene que moverle el tapete a las naciones? Porque dice, cada uno corre a su propia casa, se ocupa de sus casas artesonadas, de lo suyo propio, de vivir cómodo,
vivir para sí mismo y no entiende que eso es ilusión y es idolatría. Hay que vivir para Dios. Él es el único sentido y la verdadera realización y satisfacción verdadera del hombre. Como dice, Él es el que sacia de bien tu alma. Solo el Señor. Entonces Él tiene que soberanamente administrar los días de las vacas gordas y los días de las vacas flacas. Hay días de vacas gordas y hay días de vacas flacas. Y no somos nosotros los que decimos hasta cuándo van las gordas o las flacas. Eso lo dice Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir, pero sí permitirá adversidad para que seamos probados. Y en esto hay que estar claro. Esto lo tenemos que tener claro y creer en el Señor cuando no es el día del bien, sino el de la adversidad, que también Él hizo como el bien con el objetivo de que Él sea nuestro último fin, que el hombre nada halle, ninguna parte. Pensaba que si conseguía un poco de dinero ya iba a estar bien. No, ese es mamón, ese es un ídolo. Nunca vas a tener nada seguro ni que te satisfaga, sino Él mismo, para que el hombre no encuentre nada más allá de Él. Solo el Señor es el último fin del hombre. Él hace las dos cosas, permite días buenos y también días adversos. Y esto lo dice este hombre que le pidió sabiduría a Dios. Dice, he entendido, dice Salomón, he entendido, después de tantas cosas, oportunidades que tuvo él como rey que ningún otro tiene. Para eso se escribe Eclesiastés, cuando él ya era anciano y volvía de su necedad. Hizo esto, probó con esto, probó con esto. Lo que nosotros estamos queriendo probar, él ya lo probó y lo reprobó. Y dice, este es el fin de todo negocio. ¿Ven? ¿Cuál es el fin del negocio? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Dice Salomón. O sea, los reyes son los que tienen la oportunidad de hacerlo. Tú quisieras una finquita, él tuvo mejores fincas. Tuvo siervos, cantores, placeres, sabiduría, hasta psiquiatra era él. Dice que se preocupó, trató de entender hasta las locuras y desvaríos, todo eso. Por todos lados se metió Salomón. Y vio que todo era vanidad y solamente hay un fin. El fin de todo el discurso oído es la experiencia humana, es este: teme a Dios. Es el principio de la sabiduría y la sabiduría misma. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces aquí dice, Dios hizo lo uno y lo otro con el fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces Dios le permitió aquel espíritu y le dijo, si tú vas a conseguir engañar acá, tú lo vas a conseguir, ve pues y hazlo como tú lo has dicho. No fue Dios el que se inventó el engaño, pues el demonio, pero Dios le dio permiso. ¿Se da cuenta? Entonces, volviendo ahí a Juan 9, dice al final del 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, todo lo que existe es para esto. Dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, pero dice, si queriendo hacer notorio su poder, soportó. Queriendo, ese es el objetivo de Dios, hacer notorio su poder. Y aquí dice lo mismo, que el hombre nada hay después de él. Y aquí dice lo mismo, que las obras de Dios
sea manifiesta. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Para eso dejó al diablo y sus demonios. ¿Ven? Y entonces dice acá, en el siguiente verso, me es necesario, y ese es el Hijo. Si esto le es necesario al Hijo, ¿cuánto más a nosotros? ¿Qué le es necesario? Hacer las obras del que me envió. Bueno, entonces, ¿son del que te envió o son tuyas? ¿Las tienes que hacer tú o las hace el que te envió? ¿Se da cuenta de la simbiosis? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. La obra de Dios la hace con el Hijo. Y ahora dice, el que guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, así como yo también he vencido y también me he sentado con mi Padre en su trono, dice la Odisea, y en Teatira dice que se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque guardó las obras de Dios. O sea, Dios hace sus obras por medio del Hijo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu hacen sus obras por medio de nosotros. Porque fíjese que la idea no terminó ahí con Él. Él es la cabeza. Y sus hermanos y hermanas debemos ser semejantes a Él en unión con Él. Entonces Él dice así, dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Note, ahora ya nos vamos acercando a esa hora oscura. Entre tanto que el día dura, es necesario hacer las obras de Dios con Él, en unión con Cristo, con el Padre en Cristo y con el Espíritu en Cristo. Nosotros estamos aquí no para hacer nuestras obras, no para tener una buena vejez, una buena jubilación, para tener una buena casa, para tener un buen mercado. No, para eso no estamos. No sea que le tenga el Señor que hacer lo que dice por Joel, el corajero. Dice, iban a buscar 50 y no encontraban, sino 30. Hacía frío y se iban a cubrir con la cobija y le quedaba cortas, o se cubrían los pies o se cubrían los hombros, o si no tenían que acurrucarse y ahí quedarse acurrucados. Y dice, ¿por qué? Porque cada uno de vosotros corre a vuestra propia casa y la mía está desierta. O sea que ustedes se ocupan de las añadiduras primero, y si les queda el tiempo de lo que les sobra para el reino de Dios, hacemos. Pero el Señor dice que nos ocupemos del reino, y lo demás Él lo añade. Él lo añade. Entonces nosotros nos tenemos que ocupar de las obras que Él está haciendo en este tiempo. Las obras de Él las hace con el Hijo. Nada hace sin el Hijo. Y el Hijo lo hace por el Espíritu. La verdadera obra del Padre y el Hijo es por el Espíritu. Pero que el Espíritu nos pone a hacer. Entonces dice aquí el 4 de Juan 9, me es necesario hacer Él lo que las obras de mi Padre, el que me envió. ¿Saben? Que el Padre no hace nada sin el Hijo, y ahora el Espíritu Santo hace las cosas en el nombre del Padre y del Hijo por la Iglesia. La historia de la Iglesia es la historia de la edificación de Cristo. Si tú no haces, entonces la obra de Él se queda sin hacerse. Si hubiera podido hacer esto, pero no se hizo, porque Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Por eso nos pide orar, porque Él no hace las cosas sin necesidad que oremos, porque Él quiere nuestra participación, como quiso la participación de su Hijo en todo. Ahora dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, así como con mi Hijo primogénito es con los demás hermanos, porque los hermanos somos hechos a la imagen del primogénito.
del unigénito, para que sea primogénito entre muchos hermanos semejantes a él, que fuimos creados para lo mismo, como esposa de él. Entonces aquí dice la siguiente frase: entre tanto que el día dure. Porque él habla que entre tanto que el día dura, o sea que el día no va a durar para siempre. O sea que no hay que perder el tiempo. Lo que no se hizo ahora, quizá no se pueda volver a hacer. Ojalá Dios nos dé otras oportunidades. Pero hermano, la diligencia quiere decir, si no lo hago hoy, quizá no lo pueda hacer. Si no hacemos, y ahora ya vamos llegando a la palabra que vamos a encontrar en Daniel, por donde empezamos ahí en el 11, esfuerzo. Esfuerzo en la gracia, sí. Esfuérzate en la gracia, sí. Pero esfuérzate en la gracia, pero no es solo la gracia esforzándote. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate y sé valiente. No pierdas el tiempo, no remolonees tanto. Si tú no lo haces, quizá nadie lo haga. Dios quería que tuvieras el galardón completo, pero quizá otro tome tu corona. Diligencia para hacer las cosas. No sabemos si tendremos otro día, y lo que no hagamos, piensan, bueno, lo hará otro. ¿Y será que lo hace otro? ¿Será que otro lo hará? ¿Qué dice Salomón? ¿Quién sabe quién se va a enseñorear de todo mi trabajo con que me afané debajo del sol? Acumulé todo esto, ahora lo agarró y lo despilfarró. O sea que si nosotros no lo hacemos para Dios y lo mejor posible ahora, quizá no hay oportunidad y quizá otro va a despilfarrar lo que hubiéramos hecho si hubiéramos sido más diligentes. Hay que tener buena voluntad, no ser negligente ni perezoso, sino por amor a Él hacerlo, porque el bien que tú hicieres, ese recibirás del Señor. Pero a veces nosotros no tenemos diligencia, pensamos que se puede esperar otro año, pensamos que esto no tiene que ser para ahora, sino para en 3 meses no sabemos si tendremos billetes. Quizá tú estabas pensando que te iban a pagar la pensión, sí, pero a través de la marca de la bestia, adorando al diablo y al anticristo. Y si esperas demasiado y no trabajas para el Señor, si no usas lo de las vacas gordas para las vacas flacas, quizás sea demasiado tarde. Y eso es lo que dice esta frase. Dice: me es necesario hacerlo, y es necesario ver la diligencia del Señor, nada de remoloneo, nada de distracciones en lo que no es lo principal. Entonces dice acá: entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar aunque quiera, no puede. Sí, va a trabajar haciendo ladrillos para Faraón, va a trabajar para el anticristo, pero para el Señor, si no es ahora, quizás no sea, no se ve. Mire lo que se dice de María Magdalena: solo ella se anticipó a ungir su cuerpo para la sepultura. Cuando llegaron las otras para ungirlo, ya había resucitado. Ya no le pudieron hacer lo que querían hacer. Querían hacerlo y no pudieron, porque fue cuestión de tiempo, de diligencia, de buena voluntad y de buena disposición. Como dice ahí, antes de que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de mi nada, antes que lo supiera. Es decir, si empieza, no, pero es que, pero, y empieza a remolonear, pasó el tren y me dejó. Cuando percibimos una mínima señal de eso, inmediatamente podemos estar cansados, no nos da el Señor, pero en tu nombre me levanto. Amén. En tu nombre voy.
sé conmigo, ayúdame. A veces no tienes fuerzas, pero Él sí tiene. Y si Él nos da una pequeña señal, que quiere un poquito del agua del pozo aquel del que quería David, los valientes en medio de la guerra le trajeron el agua y Él se lo ofreció a Dios. Es Dios el que merece esa clase de servicio. Amén. Porque si fuéramos a servir para el mundo, somos diligentes porque nos echan del trabajo y entonces ¿cómo vamos a ganar dinero para vivir? Pero realmente el que nos da la vida es el Señor. Tenemos no que tener temor de los hombres, sino trabajar para Dios. Porque la noche viene que nadie puede trabajar. Cuando quisieron ungirlo, ya no pudieron. Quisieron honrarle, ya era tarde. ¿Cuánta gente se le tiene que responder? Ya es demasiado tarde. ¿No era esa la diferencia entre las prudencias, las prudentes y las fatuas? ¿Cuál fue la respuesta para las fatuas? Era demasiado tarde. La puerta ya se había cerrado. ¿Se os cuenta, hermanos? Entonces ahí dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces ahora sí volvamos a Daniel 11. Entonces dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. O sea que con tal de ponerse como Dios en lugar de Dios y sirviéndose de todas las religiones, va a profanar el propio templo de Dios. Y si el físico lo profana, cuanto más el verdadero, que es la iglesia, se enojará contra el santo pacto. Y entonces aquí viene y dice así: profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, lo que le corresponde a Dios, lo quitarán y establecerán la abominación desoladora. Porque él dice, si no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía operación de error para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad y se complacieron en la injusticia. Y entonces sigue y dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas, para ellos será todo fácil. Serán grandes hoteles y banquetes con buen dinero, con aviones, la vida que muchos desean. Pero el contraste es este, más el pueblo. Después va a hablar de algunos, después va a hablar de los sabios que les toca la parte de la instrucción, pero aquí del esfuerzo y de la acción no le toca solo a los sabios instructores, no, le toca al pueblo. Como dice también el apóstol Pedro, pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Adquirido para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido. Hermano, esto no es para los apóstoles solamente, o para los maestros, o los profetas, no, esto es para el pueblo. Sí hay apóstoles, sí hay profetas, sí hay evangelistas, pastores, maestros, pero ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ministerio de los santos. La edificación la hacen los santos, las ovejas nacen de las ovejas, no de los pastores. Entonces los santos son los que tienen que hacer la obra del ministerio, de edificar el cuerpo de Cristo, los santos. Si algunos ministros Dios le da a la iglesia es para perfeccionar a los santos. El objetivo son los santos. Y lo que está profetizado del pueblo que conoce a su Dios. Porque Daniel conocía a Dios, Ezequiel, pero es el pueblo. Es la obra de los santos. ¿Ve? Ninguno debe excluirse. Sí, bueno, que se ocupe el hermano fulano y sultán, y nosotros nos ocupamos de shopping, ¿no? Del supermercado,
de unos nuevos zapatos, una nueva ropa, un nuevo carro. Y eso es de lo que nos ocupamos nosotros. Y del otro sí, pues que vaya para allá Pablo David, que vaya para allá Iván David. Será, hermano. Entonces mire lo que está profetizado de nosotros, si es que conocemos a Dios, si es que somos este pueblo que conoce a Dios. Más, ese más es el pero, lo contrario de los que usan la religión y la política solo para sacar provecho personal. Esos son los que van a ser seducidos por el anticristo, los que abandonan el santo pacto porque son seducidos. O sea que viene una seducción, un lazo ante el cual hay que estar alerta y hacer como Moisés, que prefirió sufrir con el pueblo que gozar de los deleites allá de la corte de la hija de Faraón y de Faraón. Prefirió el vituperio de Cristo, dice la Escritura. Entonces aquí dice: el pueblo que conoce a su Dios. Y hay dos palabras acá: se esforzará y actuará. Entonces, hermano, esto ya lo sabemos, ya lo hemos oído, ya no sabemos de memoria el versículo. Ahora dejemos que nos toque ese espíritu que nos haga esforzarnos. Esforzarnos en la gracia, pero esforzarnos en la gracia. Esfuérzate y sé valiente, pon el pie en la tierra, conquista la tierra. No seáis negligentes en poseer la tierra. Hay que extenderse, hay que sacar esos otros reyes, hay que hacer guarniciones, avanzar. Amén. Y eso no es solo para aquel y para aquel, es para el pueblo que conoce a su Dios. La obra del ministerio de los santos. Todos trabajando, esforzándose y actuando. Entonces, esas son las dos palabras claras: esfuerzo y acción. Entonces, Señor, me estoy esforzando, estoy actuando, y actuando en este sentido, porque la hora viene que no se puede trabajar. Es cuestión de tiempo, es ahora. Si lo dejamos para mañana, quizá ya no se pudo hacer. No hay que dejarnos estorbar. Hay que saber a quién honramos si actuamos en la diligencia del Hijo, como el Padre de aquí lo hicieron. Y lo escribe. Y Él es el modelo y es la vida nuestra. Y entonces ahora viene sí la otra palabra, después de esforzarse y actuar. Pero me detuve en esforzarse y actuar del pueblo. Ya después sí, habrá algunos a quienes Dios les da una tarea especial, por lo tanto debemos ayudar en esa tarea. Porque ¿cuál es la tarea? La otra palabra clave: esfuerzo es para todos, acciones para todos. Ahora aquí algunos, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son diáconos, pero todos son santos y todos son ministros, y somos un cuerpo y tenemos que trabajar juntos. Fíjense que el Señor Jesús trabajaba y le ayudaban las mujeres que le seguían a Jesús, le ayudaban en el trabajo. Era que Jesús era un aprovechado, ¿no? Él no se aprovechaba, pero si él lo hacía de corazón, él lo recibía como un arreglo divino. Quizá ustedes pueden ser un arreglo divino para que avancen lo que tienen que avanzar. Miren esta otra parte, miren otra previsión profética de lo que debe estar sucediendo ahora. Miren: y los sabios del pueblo, o sea, Dios hace sabios a los mismos del pueblo. ¿Qué harán los sabios del pueblo? Instruirán a muchos en medio de la persecución. Instruirán a muchos. Fíjese, hay esfuerzo de todo el pueblo, acción de todo el pueblo,
y de ese mismo pueblo el Señor les dará sabiduría a los que se la pidan, porque hay que pedir la sabiduría. Dice: Señor, si tú me enseñas y quieres, yo enseñaré la palabra que tú me enseñas. Tienes que pedirle a Él. Él es generoso, al que le pide le da. Algunos dicen: yo no quiero meterme con esas cosas, pues ahí se va a quedar obtuso. Pero Dios no quiere que seamos obtusos. Dios quiere que seamos sabios. Señor, quiero ser más sabio que mis enemigos. Quiero entenderte a ti. Quiero entender tu palabra. Quiero comprender. Y si tú me ayudas, ¿no fue eso lo que hizo Salomón? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió? Que le dé sabiduría para poder ayudar a ese pueblo inmenso de él. Y Dios le dio lo demás también. Pero hay que pedirle a Dios sabiduría para instruir y también para apoyar a los instructores del pueblo, que también son del mismo pueblo. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Esa es la otra palabra: instrucción. Y no instrucción para 2 o 3 hermanos, instrucción para muchos. Porque el que atalaya, que ve venir la espada y no se mosquea, que se mueran, que me importa, por tal que yo no me muera. No, hermano, el atalaya que ve venir la espada, si no avisa, el pueblo perecerá por su pecado, pero la sangre será derramada de manos del atalaya. Yo creo que por eso era que en la visión de nuestra hermana Catalina aquí de Bogotá veía muchos cantando con sangre en las manos, porque no le hablan ni al vecino ni a nadie, no hacen nada para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que muchos sean instruidos. Entonces tiene que haber la carga en los corazones de la instrucción de muchos, y esforzarnos y actuar, porque esas son las palabras. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Se esforzará en qué? En el propósito de Dios, en lo esencial, en el reino. Lo demás es añadido. En eso se esforzará. El Señor sabe quiénes se esfuerzan y quiénes no se esfuerzan. Quienes reciben el esfuerzo de los otros, pero no participan en él. ¿Cuántas cosas se podrían hacer y no se hacen porque son pocos los que cooperan? Yo no estoy hablando de cooperación en dinero. Se necesita cooperar en muchas cosas para poder alcanzar a muchos e instruir a muchos. Y en eso debemos ocuparnos. No piense que puede pasar el tiempo y que vamos a tener el tiempo. El día se acaba. Mientras el día dura es para trabajar. La noche viene cuando no se puede trabajar. Ya después no habrá las facilidades que hay ahora. Ahora es que dice que el Señor va a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Ezequiel 34 habla de que las ovejas tienen que dejar las aguas no turbias y los pastos suculentos como ellas los encontraron. Si las ovejas gordas comen los pastos y los pisotean los que quedan y beben las aguas y las dejan turbias, las otras ovejitas que vienen detrás van a encontrar todo turbio y todo pisoteado. Y por eso el Señor va a juzgar entre oveja y oveja. Primero le habla duro a los pastores, pero después le habla duro a las mismas ovejas. Les dice que las ovejas no se preocuparon de las ovejitas que vienen. Hermano, ¿no nos ha dicho la profecía de que Él tiene trabajo en estos tiempos? No dice que el 6º sello, que es la gran tribulación, va a haber una multitud incontable que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Y entonces, ¿quién va a alimentar esa multitud? ¿Quién le va a dejar el testimonio claro, completo, lo más claro que podamos hacer? Eso nos debe importar, para que cuando vengan esas ovejitas
encuentren las cosas preparadas. Dios es el que prepara. Pero si una vela se apaga antes de prender otras 12 por lo menos, como hizo Jesús, la luz se apaga. Antes de que una vela se apague, tiene que dejar por lo menos otras velas encendidas, recién encendidas, para que cuando la viejita se acabe, la luz no se acaba porque se ha multiplicado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las iglesias son los racimos de uvas. Tenemos que llenar de iglesia la tierra, tenemos que dar testimonio y tenemos que sembrar la palabra del Señor, el testimonio del Señor. Porque mire que eso no va a ser en medio de algo fácil. La edificación es en medio de la guerra, como lo solemos repetir. Mire lo que dice ahí: los sabios del pueblo instruirán a muchos. Mire, el libro de Daniel, que es el libro que se abriría en el tiempo del fin, casi usa más la palabra sabios y entendidos que santos. Sí, aparecerá comprenderán, y los otros no comprenderán. Y los otros en qué estarán comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, comprando, plantando, cosas que son legítimas. Pero las legítimas, lo bueno fue el rival de lo mejor. No es lo peor el enemigo peor de lo mejor, sino lo bueno. Porque casarse es bueno, el mismo Señor dijo que es bueno en gran manera. Yo no estoy en contra, y a mi hija se va a casar también, otra hija mía. Muchos están casando en estos tiempos. No estoy diciendo que no se casen, pero le estoy diciendo que su casamiento no ocupe todo su corazón, ni todo su tiempo, ni todas sus emociones, ni su mente. Dice: el que tiene esposa como si no la tuviese, el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase. Cásense para servir juntos al Señor, cásense para apoyarse en la gran tribulación. No le estoy diciendo que no se casen, pero el Señor dice que muchos estarían ocupados solo de eso. Y eso es las espinas que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los afanes de esta vida y el engaño de la riqueza. El día se está acabando, hermano. La noche viene cuando no se puede trabajar. Entonces dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada. Los sabios que instruyen caerán a espada. Por eso tienen que crecer otros que también sigan instruyendo. Que las velitas enciendan otras antes que se apaguen, o las decapiten, porque habrá decapitados. Ya están las guillotinas listas. Entonces dice ahí: por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. Espada para matar, fuego también para matar, para quemar. Puede quemar las personas o puede quemar los bienes. Y la otra cautividad es prisión. Prisión. Pablo escribió varias cartas en la prisión. Ahora, los que no sigan al anticristo van a ser considerados terroristas. Ya estamos en el primer puesto de la lista de terroristas, según se les está entrenando a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que han de servir al gobierno mundial, se les entrena cuáles son los terroristas. Y los cristianos estamos en el primer renglón por encima de Al-Qaeda, de Hezbollah, de las FARC, de otros grupos terroristas. Los cristianos estamos en la primera
posición de la lista de terroristas. No lo somos, pero así están enseñando que somos, preparando al ejército a vernos como terroristas, porque no adoramos su sistema, que sabemos quién se está expresando. El que recibe al Hijo recibe al Padre, el que recibe al Anticristo recibe al dragón. El que recibe la marca de la bestia recibe al Anticristo, y el que recibe al Anticristo recibe al dragón. Porque entonces es obra de engaño. Y entonces aquí dice así: y despojo. Espada, fuego, cautividad, despojo. ¿Qué quiere decir despojo? Que lo que tú tienes, que tus propiedades te las van a quitar. No quiere decir que a todos, por algunos días, a algunos le tocará una cosa, a otro otra. Así que habíamos pagado por el apartamento durante 19 años, pero en la próxima cuota solo se puede pagar con la marca de la bestia, así que aunque hayas pagado todo, si no pagas la última cuota, no te reciben en el hospital. Pagas todo, pero si no pagas la última, no te reciben. Hasta que no pague todo. Y cuando paga, se demora en el sistema que pagaste. Igual tienes que comprar todas las cosas como si fuera privado, porque te demoraste. Y aunque corriste y pagaste a última hora para poder, se demora en reconocer el sistema. Otras cosas no se demora, cobrar no se demora, ya en la fuente ya saca las cosas. Y por eso es que quieren que tenga la marca para dominarse en las fuentes de tu sustento. Por eso le interesa la bancarización. Ustedes saben la nueva que me mandó Roger de Brasil. Cuando él lo oyó pensó que era una broma. No, es una ley ya, una ley vigente. No es ni siquiera un proyecto de ley. ¿Saben cuál es la ley? Se estableció un límite máximo de consumo. Desde hasta este punto puedes gastar tu dinero. El resto lo tienes que ahorrar en uno que ellos llaman panza fraternal, o sea, ahorros que maneja el gobierno. O sea que ahora no puedes tú tener el dinero sino en tu cuenta, y solo se te paga por la cuenta, y por eso es que quieren a la gente bancarizar, ya no le pagan directo y la gente se dejó y ahora le van a apretar el cuello más fuerte. Entonces ahora tu dinero no puedes gastar sino hasta el límite máximo, y el resto te lo ahorran para 14 años después devolvértelo. Y el gobierno usa ese dinero para lo social, entre comillas, pero no voy a hablar de lo que están haciendo los gobernantes socialistas, la nueva nomenclatura, los oligarcas de la izquierda, no voy a hablar. Pero esa ley ya está en Brasil. Su dinero no es suyo, no lo puede sacar cuando quiere y solo puede gastar el límite máximo de consumo. Y luego sí, tú sigues como titular, pero no eres el que disfruta, eres el que trabaja, el que lo consigues, pero el que lo maneja es el gobierno. ¿Con qué engaño le hicieron poner la marca a los estadounidenses? Que le iban a dar salud, y la gente quería tener la salud del gobierno. Pero resulta que ya el endeudamiento era hasta el tope. Entonces el dinero recogido para la salud se le dio al ejército para la ley marcial. Entonces ahora se quedaron con la marca pero sin la salud. Y el dinero de la salud se lo dan a los que los van a oprimir más, al SMAD de allá. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, no se puede confiar en el sistema. Y el sistema va a ser el instrumento principal de despojo. Porque si usted no paga esto y aquello, no pagan, y lo venden y se lo compran.
Y usted que se quede en la calle, ¿será que le va a importar? Entonces, hermano, esa palabra despojo está a la vuelta de la esquina. Países ya están despojando. El plan global, aunque sea desde Manhattan, es de izquierda. Si ustedes estudian bien el pensamiento globalista de Brzezinski, de la unión de las transnacionales y el comunismo, el objetivo del comunismo es proveer trabajo esclavo para las fábricas de las multinacionales. Ya los ricos han trasladado sus fábricas para China. Y también ya hay ciudades en China, ciudades fantasmas vacías, construidas para las élites, que hasta por Google Earth se pueden ver, listos para que cuando haya la revolución se van a vivir a China. ¿Sabe el último libro de Kissinger? ¿Sabe cómo se llama? China. En el mismo espíritu de lo que hacía Brzezinski. El plan de él es usar la izquierda para controlar al pueblo, a servir barato para las multinacionales que se trasladan de los países capitalistas a los comunistas, porque son los mismos los que manejan el capitalismo y el comunismo arriba en la élite. Son los mismos. Entonces, por eso están queriendo traer chinos. Y le digo esto: cantidad de rusos y de chinos soldados ya están en los Estados Unidos haciendo ejercicios conjuntos con el ejército americano, no para guerrear contra otros países, sino para someter a los propios patriotas de su nación, porque muchos soldados estadounidenses no van a querer atacar a sus patriotas estadounidenses. Entonces los chinos y los rusos sí lo harán con mucho gusto. Y ya están en Estados Unidos las tropas rusas. Yo no estoy inventándome nada, estoy diciendo noticias que hace rato las he subido a Twitter, a Google, a Blogger, a Facebook, a Orkut, para quien las quiera leer. Me he pasado estos años subiendo noticias que ustedes quizás no han leído. Todo eso ya está sucediendo en Wichita, en otros lugares donde están los soldados rusos. Las guillotinas que llegaron para Estados Unidos fueron compradas a China y están esparcidas por los fuertes militares y por el FEMA, o sea, los campos de concentración del Federal Emergency Management Agency, el FEMA, cuyo creador es el mismo Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, el cerebro, uno de los cerebros máximos del gobierno mundial. Despojo, hermano, despojo. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, en Venezuela? ¿Alguien luchó toda su vida para tener una casita de 2 pisos? Entonces le ponen la gente que quieren en el segundo piso como si fueran los dueños. ¿Se da cuenta? Hay despojo y cada vez será peor. Entonces hay que trabajar no contra el despojo, sino que si trabajamos en el reino, el Señor será fiel con las añadiduras. Él sabrá cómo. Él alimentó el pueblo en el desierto, no se les gastó la ropa, comieron todos los días hasta lo que ellos querían. Hay que aprender a comer cosas que no nos gustan, hermano. Si a usted no le gustan las calabazas, empiece a comer calabazas desde ahora, no sea que tal que no haya sino calabazas para comer. Así que no vaya a ser quisquilloso, no seamos, tenemos que aprender a comer de todo. Tenemos que aprender a ir acomodando nuestros hábitos a una condición de persecución. Tenemos que aprender a movilizarnos de aquí para allá. Somos peregrinos
Si nos persigue en una ciudad, tenemos que ir a la otra, esa es la instrucción. O sea que hay que aprender a ser peregrinos porque estamos tan aferrados a las cosas, a la capa, que por volver a recoger la capa, entonces no vamos a tener más tiempo de servir al Señor. Dicen, no descienda a tomar su capa. O sea, nuestro corazón tiene que estar libre para el Señor. Y ahora, porque la noche viene cuando no se puede trabajar, las cosas hay que hacerlas ahora. No sea que cuando vamos a ungir al Señor, ya resucitó y ya solo María Magdalena se anticipó. Ojalá seamos como María, que fue lo que dijo el Señor, que lo que ella hizo se contará. Ella se anticipó a ungirlo. Cuando los otros quisieron ungirlo, las otras no pudieron. Ella se anticipó. El Señor entendió eso. Ella se anticipó. Entonces anticipemos, hermanos. Entonces ya termino aquí. Dice, y en su caída serán ayudados. De pequeño socorro. Hay que acostumbrarse ya a ser más frugales, a ser más sanos en la alimentación, no ser exagerados. Por algo nos estará pidiendo el Señor que ayudemos, ¿no? Para aprender a comer un poco menos, si hace falta. Solo Dios sabe cómo nos va a ir entrenando. Amén. Y ya terminamos, dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea que no va a ser también fácil. Persecución, y otros que parece que no están persiguiendo, pero que no están en el mismo espíritu. Lisonja es una cosa, estar en un mismo espíritu es otra. Y luego dice así, también, gracias a Dios que no dice que son todos, algunos de los sabios caerán para ser depurados. Aquí no es decapitados, pero depurados. O sea, purificados, quitar lo que sobra, lo que no es necesario. Depurados y limpiados y emblanquecidos. Note, depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Hay plazo para qué? Para ser depurados. Plazo para ser limpiados. Plazo para ser emblanquecidos. ¿Cómo? Por medio de la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero. Por eso la bienaventuranza es bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Si el Señor nos concede morir antes de ser decapitados y no ver otras cosas peores, pero algunos su bienaventuranza será esperar hasta 1335 días, es decir, más de unos meses después de la tribulación, porque son en 1260, pasa 1290 y al 1335, ahí ya van como 30 más 45, son como 2 meses y medio más. Si la Biblia dice eso es porque habrá que esperar, la fe será probada. Pidamos la fe hoy y sirvámosle al Señor con lo que podemos, así sea con las uñas. Amén. Él merece. Y termino con esa frase que dice el Señor y que está en capítulo 1 de la segunda de los Tesalonicenses. Ahí termino. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice, leo desde el 3 para llegar un poquito más adelante. Capítulo 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe
va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Note que esa es la palabra de la perseverancia. El que perseverare hasta el fin. La paciencia y la fe. Eso es en lo que tenemos que ser entrenados. Paciencia y fe. Entonces dice así: vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto, note, esto, soportar con paciencia y fe persecuciones y tribulaciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Porque Pablo era un creyente. La gente que está en esa persecución dice que Dios es injusto, que por qué me tocó a mí esto. No. Pablo era un creyente. Y dice que eso, soportar con paciencia persecución y tribulaciones, esto es demostración, dice ahí, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esfuerzo, acción, instrucción, fe, paciencia. Amén, hermano. Demos gracias al Señor. Señor, hace rato y muchas veces hemos leído estas palabras, ya no las sabemos casi de memoria, y por eso no queremos, Señor, que se vuelvan mecánicas. Queremos comprenderte, Señor. Queremos ponernos en tus manos para ser entrenados como soldados. Danos el esfuerzo, esfuérzanos, Señor. No nos dejes desmayar, aunque seamos débiles. Tu palabra dice que tu gracia nos basta, así que nos gozamos en nuestras debilidades, para que tu poder se perfeccione en nosotros, Señor. Queremos, Señor, despertarnos, pellizcarnos, Señor, y estar atentos, ser diligentes, hacer lo mejor que podemos, como se dice de María, que tú la defendiste. Ella hizo lo que podía cuando se anticipó a irte, Señor. Porque tú eres justo, no nos dejarás probar más allá de lo que podemos resistir, pero nos esforzarás para que seamos soldados y soldadas como hay en Israel, Señor. Tus siervas también guerreras. Señor, ayúdanos. Te entregamos nuestras debilidades, te entregamos nuestra condición humana, débil, frágil, nuestra salud o cualquier otra cosa, Señor. Entregamos todo esto a ti, porque tú mereces que estemos de tu parte en esta hora. Tú mereces que demos testimonio, aún en lo difícil, para que así, Señor, en aquel día puedas otorgarnos amplia y generosa entrada en tu reino. Queremos estar cerca de ti para verte a ti, para adorarte y servirte eternamente. Porque ahora, Señor, que somos egoístas es porque no te conocemos bien. Pero cuando veamos tu gloria vamos a entender. Por eso en esta hora concédenos honrarte, concédenos servirte, no cuando te veamos, sino ahora que no te vemos. No andamos por vista sino por fe. Ahora que eres blasfemado porque todavía no has aparecido en gloria, concédenos ahora amarte y servirte en el nombre del Señor Jesús, y que no te mentamos, Señor. Por eso te entregamos nuestra condición humana en tus manos y oramos para que tú tomes nota, Señor, conquiste nuestro corazón, porque tú eres nuestro bien y tú eres
lugar de refugio. Por eso no hay templo en la Nueva Jerusalén, porque tú eres el templo. Tú eres el que nos cubre y el que nos llena. En el nombre de Jesucristo. Amén.